Bien, eh, espero que la estén viendo bien. El tema de hoy es la industria siderúrgica latinoamericana y sus rutas de proceso. Está basado en un artículo que escribí para la revista Acero Latinoamericano de Alacero hace un par de años atrás, que tuve que actualizarlo porque hay varias cosas que han ido cambiando, digamos, a lo largo del último par de años. En el contenido hacemos una referencia a América Latina y el mundo en cuanto a las rutas de proceso, una comparación, y después hacemos un análisis un poco país por país. Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay en su conjunto, Brasil, que debe ser analizado ahí separadamente por la gran industria siderúrgica, Chile y Perú, Colombia y Ecuador, Venezuela, América Central y el Caribe, México, también analizado separadamente por la gran cantidad de empresas, y después algunas referencias a las rutas y a los productos que se elaboran en cada ruta, y el tema del futuro, que pensamos que puede pasar en el futuro con las rutas de fabricación del acero, en función sobre todo de los temas de disponibilidad de chatarra y de emisiones de CO2. Una breve mención al perfil de Metalon, la empresa de consultoría en la que estoy desde 2008. Hacemos servicios técnicos para la cadena del valor del acero y de la fundición, con base en San Nicolás, Argentina, áreas de consultoría, cursos in company en empresas y en instituciones, cursos abiertos y de e-learning. Todo el año estamos pasando nuestra base de cursos presenciales a una plataforma de e-learning. Ya están disponibles los cursos de introducción a la siderurgia vía DOF, vía convertidores al oxígeno, introducción a la siderurgia vía horno eléctrico, y horno eléctrico de arco, colada continua, y están en preparación metalurgia de cuchara, laminación de productos largos y metalografía práctica. Hacemos también estudios de laboratorio metalográficos como apoyo a las tareas de consultoría, servicios de biblioteca, y tenemos clientes en toda América Latina, desde el Río Grande hasta el Río Bravo. Más información en la página web nuestra, en Metalon Consulting en Facebook y en Metalon en LinkedIn. Vamos a ver entonces el tema de la comparación de las rutas en América Latina y en el mundo. Y aquí podemos decir que la siderurgia latinoamericana tiene algunas particularidades con respecto a las rutas que utiliza en la producción de acero, que tienen que ver con su base de materias primas y de energía. Tenemos una proporción más alta de hierro esponja en la producción de hierro primario que la proporción en el mundo. Hablando de hierro primario, entonces estamos hablando de hierro esponja y de arrabio. Hierro esponja producido por reducción directa a carbón o a gas natural, y arrabio producido en altos hornos a coque, altos hornos a carbón vegetal o unidades Corex. La participación de las acerías eléctricas es también más importante en América Latina que en la media mundial. Y podemos comparar entonces los porcentajes. Podemos ver, por ejemplo, en el mundo tenemos en la producción de hierro primario un 6% de hierro esponja y un 94% de arrabio. En América Latina esta proporción de hierro esponja crece al 28% y un 72% de arrabio. O sea, una diferencia bastante importante. Y en lo que hace a las rutas empleadas en la aceración, en el mundo tenemos un promedio de 30%
vía hornos eléctricos, 70% vía convertidores al oxígeno. En América Latina la ruta a acería eléctrica pesa más que en el mundo. Hay un 46% contra 30% en el mundo, y 54% acería el oxígeno contra el 70% en el mundo. Si analizamos entonces las rutas dominantes, en términos de la ruta que utiliza cada planta, no tanto en términos de la producción de acero, tenemos 55 plantas en América Latina que son acerías eléctricas basadas en chatarra. Tenemos 13 plantas basadas en altos hornos a coque y acería al oxígeno. Es una cantidad menor, pero por supuesto son plantas en general de gran volumen de producción. Y tenemos 8 plantas basadas en reducción directa a gas y acería eléctrica. Después tenemos unas rutas secundarias bastante particulares de América Latina, algunas de ellas, otras que también se usan en otras partes del mundo. Los altos hornos a carbón vegetal y acería al oxígeno, una particularidad brasileña, en algún momento también hubo en Argentina y en Paraguay. Hay 5 plantas con acería al oxígeno basadas en alto horno a carbón vegetal. Tenemos plantas basadas en alto horno a carbón vegetal con una acería eléctrica, o sea, donde se carga chatarra y arrabio líquido proveniente de altos hornos a carbón vegetal. Esas serían rutas particulares latinoamericanas que no se emplean prácticamente en otros lugares del mundo. Y después tenemos hornos a inducción basados en chatarra, 2 plantas. Esta es una ruta que es muy importante en la India. Por ejemplo, en la India se producen del orden de cerca de 10 millones de toneladas. Por esta ruta, en realidad ahí es chatarra en parte y en parte hierro esponja de unidades de reducción directa de carbón. En nuestro caso son solamente 2 pequeñas producciones. Reducción directa a carbón y acería eléctrica, en este momento está paralizada la reducción directa a carbón, esto correspondía a Aceros Arequipa, ya no está operando actualmente o solamente está operando como para calcinar cal dolomítica, no como reducción directa a carbón. Y tenemos altos hornos a carbón vegetal, por último, y horno EOF, el llamado Energy Optimizing Furnace, desarrollado por el emprendedor Billy Korf, del cual el primero fue en lo que se llamó Compañía Siderúrgica País, actualmente Gerdau Divinópolis, en Brasil, y que también está este tipo de horno en la India, en Italia, en general acompañado de altos hornos a coque en lugar de carbón vegetal, como en la planta original. Hay algunas rutas abandonadas que ya no se están utilizando. Prácticamente los hornos Siemens Martin desaparecieron en América Latina a principios de los 90, todavía se mantienen con alguna importancia en países como Ucrania y la India. Y la reducción directa a carbón, acá dice vegetal, es un error. En la reducción directa a carbón, que hubo 3 plantas en América Latina, la de Azofinos Piratini, después de Gerdau Charqueadas, la de Cider Perú y la de Aceros Arequipa. La última que dejó de producir por esta ruta es Aceros Arequipa. Pasamos entonces a analizar las rutas país por país. Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. De Argentina, básicamente en la actualidad importamos mineral de hierro de Brasil. En alguna época operaron explotaciones de mineral de hierro en el norte para la entonces llamada Altos Hornos Zapla, y en la Patagonia, en Sierra Grande, pero actualmente no están operando. Y se importa también el carbón coquizable, o sea que la base de materias primas para la producción de arrabio es importada. Carbón coquizable básicamente Estados Unidos, Australia, Canadá. Y disponemos de chatarra y gas natural locales.
El 50% de la producción es por la ruta Alto Horno en una única planta, Alto Horno acería el oxígeno, y el otro 50% en acerías eléctricas. La mayor parte de la carga metálica de los hornos eléctricos proviene de 2 unidades de reducción directa cautivas. El caso de ArcelorMittal Acindar y Tenaris Siderca son plantas que ya en los años 70, mediados de los 70, muy tempranamente decidieron instalar unidades de reducción directa Midrex para no depender exclusivamente de chatarra, y les fue muy bien, la han operado con ventaja a lo largo de los años, y son lo que hacen de alguna manera posible, junto con la instalación de Alto Horno de Ternium Argentina, el poder producir 5,5 millones de toneladas en los años buenos, con un consumo de chatarra del orden de 1,5 millones. En el caso de Bolivia, tenemos una acería eléctrica en construcción en Las Lomas, cerca de Santa Cruz de la Sierra, del grupo Las Lomas, perdón, cerca de Santa Cruz de la Sierra. Está el laminador ya por entrar en operación en los próximos meses, y la acería eléctrica entraría después. De momento hay una importación de Argentina. Eso es un proyecto privado. Luego hay un proyecto estatal que es el de Empresa Siderúrgica del Mutum, una planta de peletización, una reducción directa Energy Iron, una acería eléctrica y una laminación, que está avanzado en un orden del 30% y ha sido parado en el marco de las circunstancias políticas actuales de Bolivia. En Paraguay lo que está en operación es una planta al estilo hindú, construida además por hindúes y de capital hindú del grupo Metafric, un grupo hindú con actividad en África también. Es un horno de inducción cargado con chatarra local y una laminación de productos largos. La planta paraguaya Aceros del Paraguay, ACEPAR, de Altos Hornos a carbón vegetal y convertidores, está actualmente parada, estuvo alquilada durante unos años al grupo brasileño Vetorial, pero luego abandonó la operación. En Uruguay está operando una acería eléctrica basada en chatarra del grupo Gerdau. Aquí tenemos un poco entonces las empresas, la que hace la mitad de la producción por la ruta Alto Horno acería el oxígeno, productos planos. Las dos plantas que mencionamos que se basan en hierro esponja, también con un porcentaje de chatarra, y hornos eléctricos de arco, para productos largos en un caso y tubos sin costura en otro, y luego plantas basadas en 100% de chatarra, como las de Acerbrac, Gerdau Argentina, Acero Zapla, Aceros Angeletti, y una pequeña producción marginal cerca de Córdoba, por la ruta que decíamos hindú, horno de inducción, en este caso cargando chatarra. En el caso de Bolivia, entonces la planta de Las Lomas en Buenavista, todavía en construcción, pero que estaría al menos arrancando el laminador en pocos meses más. El emprendimiento estatal Empresa Siderúrgica del Mutum, por la vía reducción directa horno eléctrico en construcción. Bemarcorp, que es la empresa de Paraguay basada en horno de inducción y cargando chatarra, y Gerdau Uruguay, también cargando chatarra, pero en un horno de arco. Pasamos a Brasil, el país de mayor producción, donde predomina la ruta Alto Horno acería el oxígeno, y está basada en el consumo de mineral de hierro local y carbón importado. 3/4 partes de la producción es por la ruta mencionada, el horno acería el oxígeno, 1/4 parte es por acerías eléctricas. La particularidad de las acerías eléctricas brasileñas es el consumo de arrabio, proveniente de altos hornos a carbón vegetal
independientes o en algunos casos cautivos propios de la planta, y en general estamos hablando de arrabio sólido, salvo algunas plantas que consumen arrabio líquido de sus propios altos hornos a carbón vegetal o, en el caso de Llevedo, Brasil, Cariacica, un alto horno independiente. Tenemos un largo listado de plantas, no vamos a hacer mención a todas, pero entre las principales entonces de producción integrada alto horno sería el oxígeno, tenemos ArcelorMittal Tubarão, Usiminas Ipatinga, CSN en Volta Redonda, Ternium Brasil en Santa Cruz, Río de Janeiro, Gerdau Ouro Branco en Minas Gerais y la compañía siderúrgica de PECEM en el nordeste brasileño. Después algunas otras plantas, ya empiezan a aparecer algunas con carbón vegetal y acerías eléctricas basadas en chatarra, acerías especiales como el caso de Aperam, especializada en aceros inoxidables y en silicio, y otras diversas plantas con rutas de proceso bastante variadas, como podemos ver. Varias plantas, por ejemplo, de Gerdau, basadas en chatarra, hay algunas que están paradas, ya no de ahora, sino de la crisis de 2012-2013, como el caso de Gerdau Guaira o Gerdau Usiva. Ya la reducción directa a gas natural de Usiva había parado hace unos cuantos años atrás y luego paró también la acería eléctrica. Continuamos con Chile y Perú, en la costa del Pacífico. Chile dispone de mineral local e importa carbón básicamente de Australia, y en la producción predomina la ruta alto horno, acería al oxígeno. En Perú, las dos acerías consumen chatarra local e importada en hornos eléctricos de arco. Han tenido reduccciones directas a carbón y una de las dos ha operado un alto horno a coque, que actualmente están desactivados. Tenemos capa cero entonces en Huachipato con la ruta alto horno BOF, 64% en Chile por esta ruta, 36% proveniente de acero Sasa en Colina por la ruta chatarra horno eléctrico de arco. Y en Perú, Aceros Arequipa, con su planta en Pisco, está construyendo una nueva acería en este momento. Todavía no se ha retomado el proyecto, era 2020, pero va a pasar a ser 2021, por la ruta chatarra eléctrico de arco, que es el 100% de la producción en Perú, es por esa ruta, y Sider Perú en Chimbote también por esa misma ruta. Siguiendo por el Pacífico un poco más arriba, en Colombia y Ecuador, entonces predominan las acerías eléctricas basadas en chatarras local e importada. Y tenemos mineral de hierro y carbón locales para el alto horno que está en operación en Colombia. Y tenemos entonces las empresas, tenemos en el caso de Colombia un 27% de producción por la ruta alto horno BOF, 72% por la ruta horno eléctrico de arco en todo el país, y en el caso de Ecuador es 100% horno eléctrico de arco. Y las distintas plantas, la excepción aquí entonces es la acería de Paz del Río. Bueno, tiene un horno eléctrico, pero tiene una acería LWS para procesar arrabio de alto fósforo proveniente a su vez de minerales de alto fósforo, que es una de las pocas en el mundo que quedan con ese tipo de operación con arrabio fosforoso. Y toda otra serie de acerías que operan con chatarra local y algo de chatarra importada, generalmente de Estados Unidos. En Colombia se está construyendo la acería de Ternium, de 500.000 toneladas en la zona del Caribe.
estaría todavía en construcción. En el caso de Venezuela, dispone de mineral de hierro y de gas natural, y esos dos factores han hecho que la producción se basara en acerías eléctricas cargando mayoritariamente hierro esponja. Obviamente la situación actual no es de las más, de las mejores, digamos, en cuanto a la operación de las reducciones directas y las acerías venezolanas, por lo que la información que tenemos están en operación, pero en producciones pequeñas, la planta de Sidor en Puerto Ordaz, la de lo que se dio en llamar Complejo Siderúrgico Nacional en Casima, aparentemente en Barquisimeto y Antímano los hornos no están operando. Y Gerdau Shizuka en Puerto Ordaz, que continúa siempre en operación. Sería la que está basada más en chatarra y horno de arco, el resto está más basada en lo que es hierro esponja. En América Central y el Caribe tenemos operaciones siderúrgicas en Cuba, Salvador, Guatemala y Dominicana. Acá no estamos contabilizando, esto quizás lo debía haber mencionado al principio, operaciones de relaminación, no estamos teniendo en cuenta lo que es operaciones de laminación exclusivamente, estamos teniendo en cuenta básicamente lo que es reducción en altos hornos, reducción directa y aceración, acería al oxígeno, acería eléctrica. No estamos teniendo en cuenta operaciones de relaminación que existen prácticamente en todos los países, sin aprovisionamiento propio de semiproductos de colada continua. Entonces, estos 4 países caribeños y de Centroamérica producen acero eléctrico que cargan cerca del 100% de chatarra. Tuvimos en esta región un productor importante por la ruta hierro esponja horno eléctrico en Trinidad, pero ArcelorMittal paró la planta, solamente queda Nuaion, que produce hierro esponja para exportación a las plantas de Nucor en Estados Unidos. Tenemos entonces prácticamente 100% horno eléctrico en esta región, con Asinox Tuna, Santillana, Gerdau Metaldón, Corporación Acero de Guatemala y Corinca. Y finalmente, la operación de México dispone de mineral de hierro, carbón y gas natural locales, y hay un predominio notable de las acerías eléctricas, con 2 situaciones, las que utilizan mucho hierro esponja producido en módulos cautivos, en módulos de reducción directa propios, y otros que emplean 100% de chatarra nacional y importada. Hay 2 plantas donde conviven las 2 rutas, una es la de Altos Hornos de México, en Monclova, básicamente Altos Hornos y acería al oxígeno, pero se ha incorporado un horno eléctrico de arco hace unos pocos años, y ArcelorMittal Lázaro Cárdenas, la antigua Sicarsa, que tiene una planta de reducción directa, hornos eléctricos y colada continua de planchones, a la que se le estaría adosando un laminador de chapa en caliente, y una planta de alto horno, acería al oxígeno y colada continuas de palanquillas con laminación de productos largos. O sea que hay 2 plantas donde conviven las 2 rutas que estamos hablando. Tenemos entonces entre las plantas de mayor producción o los grupos de mayor producción, Ternium de México, una planta de Guerrero, también están las plantas de Puebla y de Apodaca, planta norte, AMSA, Monclova, las 2 rutas, entonces Alto Horno BOF y Chatarra Horno Eléctrico de Arco, que también consume arrabio y hierro esponja importado de Estados Unidos también en esa planta.
ArcelorMittal Lázaro Cárdenas con la planta de planos y la planta de largos. De Acero, un grupo muy fuerte en lo que es productos largos, basado en chatarra, con 3 plantas. Y otras serie de plantas basadas en chatarra, de Grupo Cimec, de Gerdau Corsa, Tiasa, que hace planos y largos, Frisa con aceros especiales, y entendemos que está en construcción también la planta de Subacero, la serie de Subacero en San Luis Potosí. Tenemos acá entonces una visión de las regiones donde están instaladas las plantas, con las distintas rutas utilizadas. Aquí vemos una concentración en lo que es el sureste de Brasil, en los estados de Río, Minas, Espíritu Santo, incluso Río Grande do Sul, y otra en el norte de México también muy importante. Son las 2 zonas de concentración siderúrgica. En cuanto a inversiones, en los últimos años se ha destacado la parte del norte de Brasil, los estados de Pará, Maranhão y Ceará, con varias inversiones importantes, y también el norte de México, de donde ha habido mayores inversiones en los últimos, digamos, 10 años. En la costa del Pacífico se observa una mayor dispersión de las plantas. Están situadas unas a más distancia de las otras. Refiriéndonos a la ruta de proceso y los productos que se elaboran, solemos asociar en general en la siderurgia la ruta alto horno BOF con los productos planos, con la colada de continua de planchones convencionales o delgados y la laminación de productos planos, chapa en caliente, chapa laminada en frío, galvanizada, hojalata, etc. Y las acerías más con los productos largos, barras de refuerzo de hormigón, alambrones, perfiles, rieles. Sin embargo, existen plantas latinoamericanas por la ruta alto horno BOF que hacen productos largos. Sería el caso de CAP Acero en Talcahuano, en Chile, ArcelorMittal Monlevade, Azoguer de Brasil, que arrancó hace algunos años en Azailandia, Maranhão, Gerdau Barón de Cocais, una planta tradicional en Minas Gerais, Gerdau Ouro Branco, una gran planta siderúrgica que hace planos y hace largos, ArcelorMittal Lázaro Cárdenas, la parte de largos, también por la ruta BOF, alto horno BOF, y Acerías Paz del Río haciendo también productos largos a partir de alto horno y acería del oxígeno, en este caso convertidor LWS, como habíamos mencionado. Y también tenemos la inversa, acerías eléctricas que hacen planos. Ternium Guerrero, basada también en hierro esponja, ArcelorMittal Lázaro Cárdenas, la de productos planos, la planta de Sidor y la planta de Tiasa en Orizaba. El futuro, bueno, eso es... ¿Qué cosa nos puede deparar el futuro? Por un lado, como algo objetivo, es la mayor disponibilidad de chatarra. Estas son las previsiones, bueno, los consumos, las disponibilidades previas y las que se prevén, digamos, de 2020 a 2050, en las previsiones hechas por World Steel hace unos años. Vemos que no hay una previsión de gran crecimiento en lo que es chatarra, lo que llamamos retornos o chatarra interna de las plantas. No se prevé una gran subida, tampoco en la generación de chatarra industrial, pero sí se observa una previsión de gran ascenso en lo que es chatarra
de obsolescencia, o hierro viejo, o hierro de recolección. Ahí sí, por todo el acero que se ha puesto en juego desde principios de siglo, sobre todo en los países emergentes, se prevé una gran disponibilidad de chatarra de obsolescencia que debería favorecer en principio la ruta horno eléctrico, como ya en una pequeña todavía escala está sucediendo en China. El otro factor es el gas de efecto invernadero. No sabemos muy bien si vamos a terminar nosotros con el CO2 o si el CO2 va a terminar con nosotros. No hay mucha alternativa, no vemos avances en ese sentido en general ni en la siderurgia. La siderurgia está estancada, digamos, en lo que es la generación específica de CO2, está más o menos en la misma cifra en todos los últimos años. Incluso en algún momento ha subido un poco por el empeoramiento en las condiciones de los minerales disponibles, por los grandes consumos de mineral de la primera década de este siglo. Y además, como hay un crecimiento en la producción, además de subir, o si bien se mantiene más o menos lo que es la generación de CO2 por tonelada de arrabio, por tonelada de acero, como va creciendo la producción de acero y de arrabio, va creciendo las emisiones de CO2. Eso es así. El 8% de las emisiones de CO2 de origen humano son de la siderurgia. La ruta alto horno BOF produce 2 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero. Ya por la ruta de acería eléctrica, la incidencia es menor, estamos en 0,6 toneladas de CO2 por tonelada de acero. Entonces ahí hay un tema muy importante. Por un lado decíamos va a haber más disponibilidad de chatarra, por otro lado va a haber presiones, o esperemos que las haya, para disminuir las emisiones antes de que nos empecemos a inundar en las zonas más bajas como ya está pasando. Y se acentúe el cambio climático que ya estamos viendo. Las tendencias aquí en este sentido, muy tímidas todavía, el reemplazo del alto horno y la acería del oxígeno por una reducción directa basada en hidrógeno verde, más horno eléctrico con energía de fuentes renovables, sumado a chatarra, complementando el hierro esponja. En este momento, por ejemplo, el 31 de agosto, hace pocos días, arrancó la planta piloto de SSAB en Luleå, de reducción directa basada en hidrógeno verde. Ahí se le añade que Malmberget LKAB, la productora de mineral sueco, está ensayando para obtener pellets sin uso de combustibles fósiles, a partir de biocombustibles. Festalpine en Donawitz está en un proyecto similar, esta vez no basado en pellets, sino basado en finos. ArcelorMittal en Hamburgo está instalando, junto a la reducción directa, la única reducción directa europea basada en gas natural, una planta también basada en hidrógeno. En principio no es hidrógeno verde, sino hidrógeno gris, proveniente de los gases de escape de la propia planta de reducción directa existente. Salzgitter en Alemania está con un proyecto similar. Se ve esta tendencia. Hace unos años atrás se había más actividad y optimismo alrededor de la captura y almacenamiento o aplicación del CO2. Después ese entusiasmo fue bajando, algunos proyectos como el de ArcelorMittal en Florange, en Francia, y en Bremen, en Alemania, se frenaron con la crisis de 2008 y no se retomaron. Y en todas estas cosas, como siempre, el tema es quién paga la inversión. Las empresas pretenden que los estados sean los que paguen la inversión. La inversión es muy grande, digamos, pasar de una ruta de alto horno sería el oxígeno a reducción directa y horno eléctrico es una inversión muy grande. Estamos hablando de plantas de productos planos de grandes dimensiones, de millones de toneladas cada uno. En Estados Unidos
se está viendo el año pasado, sobre todo, varias decisiones de acerías eléctricas, es lo que predomina también en Estados Unidos, de pasar a fuentes renovables. Ahí hay disponibilidad de energía solar y de energía eólica, y SSIB Iowa, también de los suecos, Ebras Pueblo, de un grupo ruso, Nucor Sedalia, una planta nueva de productos largos de un grupo americano, y Gerdau Midlothian, la ex Chaparral Steel en Texas, todas han señalado decisión así de, para 2021, 2022, quizás se atrase un poco con el tema de la pandemia, estar consumiendo 100% de electricidad de fuentes renovables. Entonces, llegando un poco hacia el final de la charla, en conclusión, la producción de acero latinoamericano sigue en la mayoría los caminos tradicionales, las rutas tradicionales, pero recorre también varias rutas originales. Hay mineral de hierro en abundancia. En general se importa carbón coquizable, salvo el caso colombiano y algo y mexicano. Y en algunos casos se tiene que importar chatarra, sobre todo en la costa del Pacífico y en México. En algunos países, no es el caso de México, por el relativamente bajo nivel de industrialización, la disponibilidad de chatarra no cubre todas las necesidades. La proporción de acero producido por la ruta hornoeléctrica es muy superior a la media mundial. Y en los países con disponibilidad de gas natural, para contrarrestar el tema de la disponibilidad de chatarra, se ha recurrido a la reducción directa. Es una tecnología donde en la región ha habido muchas movidas, empezando por el caso de México con el proceso HIL, en Venezuela el proceso Ares, el proceso también FIOR. Hay muchos desarrollos que han tenido lugar en América Latina en esa tecnología. Y se ha desarrollado donde hubo disponibilidad de gas natural, caso de Argentina en algún momento, cuando se pusieron estas unidades, ahora no tanto. Venezuela, Trinidad, México. Bueno, esto era un poco lo que tenía para comentarles. Agradezco el tiempo de ustedes y la gentileza del capítulo de Ingeniería Metalúrgica, y estoy dispuesto, digamos, a compartir con ustedes alguna discusión específica de los temas que estuvimos mencionando. Muchas gracias, ingeniero Stefan Díaz. Si tienen alguna duda, los participantes lo pueden escribir durante el chat, por favor. Tenemos una pregunta de Aranza Rodríguez. Bueno, antes que nos escriba, ¿cuál es su pregunta? Bueno, la pregunta es la siguiente. La presentación que usó y el video, ¿los podemos consultar en algún lado? Sí, la presentación y el artículo que la respaldaba están en manos de la gente del capítulo, y creo que ellos hacen una grabación también, ¿puede ser? No sé Así es, ingeniero. Se ponen en contacto con nosotros y con mucho gusto les mandamos toda la información. Sí, nos mandan un correo. En el cartel donde vieron la publicidad de este webinar, viene nuestro correo.
Si no, en un momento se los anoto aquí. Ok. Otra pregunta. Eh, ¿Las plantas de siderurgia cuentan con un sistema para inhibir más emisiones de gases tóxicos? Si es así, ¿con qué sistemas cuentan? Bueno, una cosa es los gases contaminantes en general, otra cosa es el tema del CO2, de los gases de efecto invernadero, que es un enemigo invisible y quizás el que se nos viene encima, digamos. En cuanto a las emisiones de gases tóxicos, en general las siderúrgicas cuentan con distintos sistemas dependiendo de la unidad de producción de que se trate. Por ejemplo, las coquerías cuentan con su propio sistema para tratamiento de gases, las acerías al oxígeno cuentan también con su sistema, las acerías eléctricas. También estas son inversiones muy grandes, digamos, en acerías eléctricas estamos hablando de inversiones de los orden de los millones de dólares que por ahí no permiten o no abren ni fabricar nuevos aceros ni aumentar la producción, es simplemente, digamos, para poder continuar operando. En ese ambiente, hacia fines del siglo pasado y principios de este siglo, hubo un cambio importante, digamos, a nivel de las acerías eléctricas latinoamericanas, que dijimos son muchas, del orden de más de 50, con inversiones en ese área. Antes, por ahí uno se acercaba a estas plantas y quedaba sumergido en una humareda importante. Ahora ya en ese sentido se ha mejorado mucho. En general, digamos, todas las plantas toman sus medidas, digamos, para minimizar la contaminación ambiental. Ahora, el tema del CO2 es otra historia, pues eso ya es inherente al proceso, prácticamente es muy difícil que mejoras en los procesos en sí puedan eh, disminuir las emisiones de CO2, digamos, ahí estamos complicados, eso es una situación que en todo el mundo está complicada, quizás lo que están haciendo punta como para resolver por alguna vía son las experiencias europeas, alguna cosa también en Estados Unidos y en Japón, pero ahí estamos todavía complicados. Lo que pasa es que es algo que no se siente localmente, se siente a nivel mundial, a diferencia de una contaminación con, no sé, con humo de horno eléctrico, con humos de la coquería, que es un problema sobre todo a nivel local, ¿no? También tenemos otra pregunta, ¿el Metallón es de alguna manera vinculada al Instituto Argentino de Siderurgia? No, son dos cosas diferentes. En el caso del Instituto, Ingeniero, se apagó su micrófono. sí, ahí estaba desactivado, sí. Hacía mención que son dos asuntos diferentes. En el Instituto Argentino de Siderurgia, donde yo trabajé prácticamente desde 1980 hasta 2008, es una institución que agrupa a los fabricantes de acero de la Argentina en aspectos técnicos. Después hay otra agrupación que es más para el aspecto de negocios, que es la Cámara Argentina del Acero. Y Metallion es una consultora privada, digamos, que desarrolla su actividad en el ámbito privado. Bueno, Gracias, ingeniero. Perdón, Zitlali. Seguramente irán saliendo más preguntas sobre su compañía. Eh, si quiere, puede expandir un poquito más, describiendo a la compañía. Otro comentario. Excelente le dice Tomás Moreno, excelente presentación. Muchas gracias, Jorge, y al capítulo. Sí.
Marcos Betancourt dice, buenas tardes, ingeniero Matías. Muy interesante la presentación. Le quería consultar, perdón, ¿cómo ve la industria siderúrgica en Latinoamérica para el próximo año post pandemia? Niveles de producción. Bueno, agradezco a Tomás ahí el comentario, el saludo. Y Marcos, esa es la pregunta del millón. No tengo la respuesta. Todo lo que estamos viendo indica que está comenzando una lenta recuperación. Ya gran mayoría de las plantas está operando, algunas todavía, sobre todo en grupos que tienen varias plantas, algunas están todavía desactivadas. El caso, se me viene a la memoria, por ejemplo, Adelca en Ecuador está trabajando la planta de Milagro, la más nueva, y la de Aloa, cerca de Quito, está todavía parada. Pero, digamos, la gran mayoría de las plantas están operando, pero todavía a niveles bajos, ¿no? Habrá que ver cómo va evolucionando la situación en este segundo semestre y en el primer semestre del año que viene. Por ahora es muy difícil hacer previsiones. Todavía, en realidad, América Latina sigue siendo el centro de la pandemia y como tal, el foco está más puesto en salir de ese problema que todavía en la recuperación de los niveles de producción prepandemia. Claro. Pues sí, primero la vacuna y luego vemos cómo vamos económicamente. Comentario de Eusebio Santander Parra. Muchas gracias, Jorge. Una excelente actualización del estado actual de la siderurgia. Yosmi Roy Quispe dice, excelente exposición. ¿Cuál es más eficiente, el alto horno o el arco eléctrico? ¿Y de qué depende su uso? Bueno, agradezco ahí a Tokio el comentario y en cuanto al tema de cuál es más eficiente, bueno, ahí esto es, todo depende del punto de, o sea, a ver, ¿de qué depende? Podríamos ponerlo en un plano siguiente, ¿de qué depende la decisión de tomar la ruta horno eléctrico o la ruta alto horno sería el oxígeno? En otro momento hubiéramos dicho, esto depende de la disponibilidad de carbón, gas natural, mineral de hierro y energía eléctrica, digamos, los 4 factores centrales que nos llevarían hacia una u otra ruta. Hay otro factor que es el producto que vamos a hacer, que algunos productos están más restringidos por ahí por alguna ruta que otra. Hoy en día yo creo que está empezando a cobrar mucha importancia el tema de las emisiones de CO2. Este es un tema que se nos viene encima, que lo heredarán los más jóvenes, digamos, los que ahora están estudiando metalurgia, y ahí es un tema muy serio. Hoy en día sería muy difícil tomar una decisión de implantar un alto horno a coque, digamos, en un marco donde, a pesar de que se siguen implementando, básicamente en China se siguen instalando hornos a coque, pero en un marco donde estamos empezando a sentir todos los efectos del cambio climático y no tenemos soluciones de, por ejemplo, captura y almacenamiento del CO2 a mano o que sean económicamente factibles, etcétera. Y vemos a su vez que las siderurgias están más avanzadas en esto, que son las europeas, están mirando a la producción por la vía de reducción directa de horno eléctrico. Bueno, un poco las cosas pienso que van a ir para ese lado, en la medida que esto se tome en serio. Si esto no se toma en serio, estamos muy mal, digamos, vamos a estar muy complicados en las próximas décadas. Así es. Gracias, ingeniero. Otra pregunta. Aranza Rodríguez Muñiz dice, tengo otra duda. ¿Qué tan probable es
que en un futuro aún dependamos de extraer los minerales de hierro para la producción de acero con respecto al uso de chatarra para la producción de acero? ¿Y Bueno, qué tan probable es o cuánto tiempo llevaría pasar los procesos de la industria siderúrgica a fuentes renovables? bien, por ahí van los tiros. Las previsiones que hay hoy por hoy, todas las previsiones son de acá al 2050, digamos, 3 décadas. Por dar un ejemplo, una que hizo la Agencia Internacional de la Energía hace unos años atrás, pero que puede mantenerse vigente, es que si estábamos en ese momento o ahora 30% horno eléctrico, 70% alto horno y acería al oxígeno, hacia el 2050 con la disponibilidad de chatarra y casi independiente de las presiones para disminuir el CO2, la Agencia Internacional de Energía había dibujado 3 escenarios en cuanto al CO2. Que subiera 2 grados la temperatura media, que subiera 4 grados o un desastre total que sería como si siguiéramos como hasta ahora, que suba 6 grados, digamos, de acá al 2050. Y hizo 2 escenarios, uno de baja demanda y de alta demanda. Prácticamente en todos los escenarios podemos tomar, había variaciones por supuesto, pero la cosa era que se iba a 50 y 50, digamos, 50% horno eléctrico, 50% alto horno. Y que el consumo de chatarra pasaba de ser, digamos, un tercio a ser la mitad prácticamente de los metálicos. Pero, por supuesto, deberíamos continuar utilizando mineral de hierro por diversas razones. Una es la razón de la disponibilidad, no va a haber tanta disponibilidad de chatarra por más que la disponibilidad crezca. Estamos hablando de producciones del orden de 1.500 millones de toneladas de acero, para lo cual se están consumiendo 400, 450 millones de toneladas de chatarra. Así que vamos a seguir necesitando utilizar mineral de hierro, por supuesto. El tema es por cómo lo usamos, si lo usamos en altos hornos o se va yendo hacia reducción directa a hidrógeno. Las empresas que están en punta en esto, los grupos como ArcelorMittal, Salzgitter, SSAB y demás, hacen horizontes donde van hacia una sustitución gradual de los altos hornos, introduciendo en algunos casos plantas. Pues hay otros temas ahí, digamos, que hacen que no pueda ser inmediato esto. Uno podría pasar, un tema es la inversión, por supuesto, pero después está el tema de que para el hidrógeno necesitamos la producción de hidrógeno verde. Hasta ahora la producción de hidrógeno masiva es a partir de gas natural y no es muy amiga, digamos, es también generadora de CO2. O sea, necesitamos desarrollo de producción de hidrógeno verde por electrólisis. Hay procesos de temperatura ambiente, de alta temperatura, etc. Así que hay mucho camino que recorrer. Entonces los escenarios se están haciendo por décadas, digamos, que instituciones a 2030, a 2040 y para así llegar ya a 2050 con, por así decir, 0 emisiones de gas de efecto invernadero dentro de la siderurgia, ¿no? Y ese sería el comentario. Ok, ingeniero. Gerson Velarde le hace un comentario sobre su pregunta anterior, que fue la de sistemas de inhibición que usan las plantas para la inhibición de gases tóxicos. Dice, muchas gracias, ingeniero, buena ponencia. Se lo comentaba porque tuve la oportunidad de visitar Sider Perú y contaba con sistemas de tratamiento de emisiones. Sí, efectivamente, sí, como Sider Perú, una de las acerías eléctricas que ha hecho su inversión ahí para, prácticamente la gran mayoría ha hecho su inversión de sus cuantos millones de dólares en el tema de las emisiones, básicamente emisiones de particulados, ¿no? Ok. Luis Rodrigo Palomera
también con base a su pregunta anterior sobre la vinculación con el Instituto Argentino de Siderurgia, dice, muchas gracias por la respuesta. Mi pregunta viene orientada a una visita que tuve con Chiaparoli, y creo que nos conocimos en 2015. Gracias. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, Guadi Chaparoli efectivamente trabaja en el Instituto Argentino de Siderurgia en el área de laminación y producto, básicamente, en ese área. Ok. Martínez Sandoval, Gilmar, disculpe si no estoy pronunciando bien su nombre. Dice, excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cuál o cuáles son sus consejos para los estudiantes que estamos próximos a egresar? Bueno, esa es difícil. Pero evidentemente es muy interesante, digamos, para los metalúrgicos incorporarse a la producción industrial o a centros de investigación o seguir su carrera a través de maestrías o doctorados en las universidades. Eso tiene mucho que ver con cómo es la demanda laboral, ¿no? En general, cuando la demanda laboral va por el lado de, está floja, digamos, la gente sigue con maestrías y doctorados. Cuando hay una demanda laboral fuerte, tendemos a ir rápidamente al mercado laboral, por los niveles de sueldo ofrecidos. En cualquiera de los dos lugares podemos hacer una contribución importante para el desarrollo de nuestros países, que lo necesitan ampliamente. Así que, efectivamente, para los metalúrgicos en particular hay todo un rol que jugar en toda América Latina porque estamos faltos de infraestructura, hay mucho que desarrollar y hay muchos aspectos en los cuales, digamos, los estudiantes de ingeniería pueden contribuir, de ingeniería metalúrgica. Por supuesto, como decía, un poco el camino que uno toma, además de los deseos personales de cada uno o los perfiles que cada uno pueda tener o preferir, tiene mucho que ver también con el mercado laboral al momento de tomar una decisión, ¿no? Muy bien, ingeniero. Aranza Rodríguez Muñiz dice, muchísimas gracias por responder mis preguntas. Excelente ponencia y presentación, me gustó bastante. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a que sigan haciendo sus preguntas. Un comentario, digamos, mientras pueda surgir alguna otra pregunta, es que obviamente desde mi perspectiva, la esperanza que tengo es que los estudiantes de metalurgia y las futuras generaciones puedan resolver este problema que tenemos del cambio climático. Es un problema muy grande donde está en juego un poco el destino de la humanidad, no depende exclusivamente de aspectos técnicos. Ahí los aspectos políticos y de financiación son quizás los decisivos, pero también hay un aporte técnico que hacer para el desarrollo de estos procesos nuevos o de estas nuevas situaciones a que nos podemos ver enfrentados en el futuro cercano, ¿no? Así es, ingeniero. Muchas gracias. Una pregunta que le quisiera hacer yo. ¿De qué depende dónde se sitúan las plantas? Por ejemplo, en su gráfico nos mostraba que una gran cantidad de plantas se sitúan en el sureste de Brasil. ¿Pero de qué depende? Sí, bueno, ahí hay un aspecto. Si nos remontamos al siglo pasado, a mediados del siglo pasado,
esa pregunta, la respuesta era: las plantas se sitúan donde está el mineral de hierro. Eso era la región, por ejemplo, de Alsacia-Lorena, que se disputaban entre el Sarre, que se disputaban entre los franceses y alemanes. Ahí había mucho mineral de hierro, entonces las plantas se situaban ahí, por dar un ejemplo. Ejemplo de ese tipo de plantas en América Latina, con características parecidas: Acerías Paz del Río en Colombia, con implantaciones parecidas a la que estoy comentando, y lo que fue Altos Hornos Zapla, actualmente Acero Zapla en Argentina, que se colocaron, por así decir, al costado de zonas con disponibilidad de mineral de hierro, en ese caso de alto fósforo, al igual que en Alsacia-Lorena y que en el Sarre. Eso respecto. Después, ¿qué pasó? Empezó a haber una disponibilidad de mineral de alta calidad, de pellets básicamente, de alta calidad, y con transporte marítimo a bajo costo. Entonces empezaron las instalaciones marítimas, a colocarse las plantas en ubicaciones marítimas con acceso fácil a mineral australiano o brasileño, de alta calidad, y a carbones también, porque muchas plantas tienen que importar carbones. Eso sobre todo en lo que hace a las acerías integradas, base alto horno, sería el oxígeno. Las acerías eléctricas dependen básicamente de la chatarra, entonces también las localizaciones buscan el precio de la chatarra, la parte logística, el transporte de la chatarra tiene un costo muy importante. Entonces, en general, las acerías eléctricas están más dispersas en localizaciones donde tienen cerca el mercado y tienen cerca la disponibilidad de chatarra. Esos serían un poco los criterios así de localización. Muchas gracias, ingeniero. Mire, llegó otra pregunta. Ricardo García dice: ¿qué país en Latinoamérica lidera esta corriente de mitigar los gases de efecto invernadero? Residuos siderúrgicos como el polvo de acería, etcétera. Un gusto poder saludarlo, ingeniero María. Ajá. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Bueno, todos los países están haciendo un esfuerzo en las dos cosas. El tema de gas de efecto invernadero todavía, digamos, se está trabajando, todavía no podemos decir que haya resultados espectaculares, digamos. Las cosas más novedosas por ahí están en Europa o en Estados Unidos. Recientemente, entre paréntesis, hubo un acuerdo de cap a cero en Chile para no es una acería eléctrica, una acería al oxígeno y alto horno, para obtener energía eléctrica que necesita a partir de fuentes renovables, un acuerdo con otra empresa, una empresa privada. Después, respecto a lo que es reciclado de sus productos, esa es otra historia, digamos. Estás mencionando polvo de horno eléctrico, en las acerías al oxígeno tenemos barros o polvos de acería, tenemos polvos y barros de alto horno, tenemos laminillo, tenemos los refractarios descartados, hay mucha material para reciclar. Ahí hay un objetivo a nivel mundial que tiene la World Steel Association, que es cero residuos, digamos. Y ahí sí tenemos avances, a diferencia de lo que sucede con el tema de gas de efecto invernadero. Ahí estamos en el 96, 97% a nivel mundial. Ahí prácticamente el 100% de la escoria de alto horno se recicla en la industria del cemento. Con la escoria de acería estamos un poquito más complicados, pero el 80% a nivel mundial se recicla. Después hay alguna parte que no podemos reciclar por temas de granulometría, se hace más difícil. Y después en polvos y barros están los temas de contenido de zinc, para el caso de barros de acería, por ejemplo, que limitan el reciclado a través de las plantas de sinter.
todavía hay mucho que hacer. Y polvos de horno eléctrico en América Latina tenemos Votorantim Juiz de Fora en Brasil, que recicla polvos de horno eléctrico, premia, digamos, al polvo de horno eléctrico por el contenido de zinc y lo reutiliza para la producción de zinc. Y en México, Zinc Nacional, que creo que es Monterrey, que produce óxido de zinc, no zinc metálico, para diversos usos, y también recicla polvo de las acerías eléctricas mexicanas, incluso alguna estadounidense del sur. Son los dos focos así de reciclado de polvo de horno eléctrico. En otros casos lo estamos mandando a relleno. No hay demasiadas oportunidades, digamos, de reciclado, por lo que hace a polvo de horno eléctrico. Gracias, ingeniero. Johnny Saavedra le dice, saludos, ingeniero Marías, desde Bolivia. Muchas gracias, Johnny. Me estoy viendo de aquí. Un gran saludo para vos. Y bueno, si no resulta alguna otra pregunta, alguna otra duda, pues le agradecemos enormemente, ingeniero, que nos haya dado un poquito de su tiempo y esta presentación que sin duda fue interesante para todos. Y aún más porque contribuye, para quienes aún somos estudiantes, contribuye a ampliar nuestro panorama, de que no solo nos podemos desarrollar en nuestro país, digamos, sino también nos podemos ir afuera y sí, expandir nuestros horizontes. David Salas le dice, buenas tardes, gracias por su presentación, me pareció muy interesante. Mi pregunta es, respecto a la pregunta de las ubicaciones del mineral de hierro, así como nuevos yacimientos que se han encontrado de algunos otros minerales, ¿cree usted que haya todavía menas de hierro en Latinoamérica que no se hayan descubierto o explorado y que puedan ser rentables? Bueno, a ver, el mineral de hierro es el más abundante y hay mucho mineral en todos lados. En América Latina lo que pasa es que hay grandes concentraciones de alta ley y eso hace que sea un continente relevante en ese sentido. Hay todavía yacimientos de mineral de hierro que podrían ser comercialmente explotables, pero que no lo están siendo por diversas razones, ¿no? Y que puede ser que en algún momento se empiecen a explotar. Yo no descarto, porque tenemos varios países, sobre todo en la costa del Pacífico, que tienen una siderurgia basada exclusivamente en acerías eléctricas. Y que no tienen instalaciones de reducción directa. Entonces, he visto en algunos países como Perú, Ecuador, la búsqueda de soluciones para el tema de metálicos por el lado de instalaciones o de reducción directa o de alto horno, acompañado de la explotación de minerales locales en algunos casos. O sea, puede haber situaciones donde puedan entrar minerales que actualmente no están en explotación. Bueno, el proyecto que mencionaba es uno de ellos. Está ahí el yacimiento del Mutún, que es muy grande, que tiene una calidad interesante y que se ha estado consumiendo recientemente acá en pequeños porcentajes en las reducciones directas de Argentina, tanto en Tenaris y Derca como en ArcelorMittal y Cinder en pequeños porcentajes, pero que su uso natural sería consumirlo para Bolivia, que es un país que consume bastante acero, pero que todavía no lo está produciendo, ¿no? Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya yo estaba despidiendo y siguen saliendo preguntas. ¿Alguna otra que quieran hacer?
Bueno, ingeniero, me parece que ahora sí. Nuevamente, gracias. Y esperemos que pronto pase esto de la pandemia, que ya podamos volver a actividades y que si es posible que usted regrese a México, lo podamos invitar a la Universidad Autónoma Metropolitana para que nos pueda hablar en vivo, porque siempre Bueno, es bueno algo en vivo. muchas gracias. Suelo ir cada 2 años a la CONAC, el Congreso de los Aceristas Mexicanos en Monterrey, que este año se tuvo que suspender. Y después me ha tocado ir a plantas como en Grupo Acerero en San Luis Potosí o Gardau Tutitlán, fuera de la fecha del Congreso. Así que con mucho gusto me acercaría por ahí. Pero hasta que no reciba la vacuna, creo que no me pienso mover de aquí. Eso es cierto, ingeniero. Mejor primero vacunados y luego ya visitamos. Agradecemos a Carlos Slim el financiamiento de la vacuna de AstraZeneca que vamos a producir en joint venture entre Argentina y México para América Latina. Sí es, ingeniero, una contribución interesante. Y sí, todos le agradecemos al empresario Slim. Bueno, ingeniero, pues muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento y esperamos volver a vernos pronto. Bueno, muchas gracias, saludos, hasta pronto. Chao, Jorge. Hasta pronto, Adiós. ingeniero. Chao. Hasta luego y les pedimos que sigan pendientes a nuestros webinars que estaremos dando durante este trimestre. Estarán saliendo los avisos por Facebook, Instagram y LinkedIn ahora. Muchas gracias. Gracias, muy amable.